Hola amigos, bienvenidos a Entérate, un programa que pone en vitrina las distintas competencias del Indecopi. Entérate. Es la mejor guía de información y orientación para la ciudadanía. Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a su programa especial de Entérate. Les saluda Wilfredo Angulo y hoy voy a acompañarlos en esta edición del programa. Saludamos a todos nuestros seguidores que nos están sintonizando a través de los canales oficiales del Indecopi y nos gustaría que nos puedan seguir a través de el @Indecopi oficial de todas nuestras redes sociales. Hoy hablaremos de un tema muy interesante como es el sistema financiero. Como sabemos, muchas regiones del país todavía se encuentran en una cuarentena focalizada y otras ya están levantando un poco estas medidas restrictivas. Como sabemos también es que muchos peruanos se han visto afectados económicamente en el tema del pago de las deudas, algunos han perdido el trabajo y muchos tenían créditos por pagar y otros que han tenido que acceder a los créditos para poder subsistir en toda esta época de pandemia, en una época donde no hay trabajo, muchas personas se han quedado sin sustento. Bueno, sabemos que el pago de los intereses bancarios es a veces difícil, se han dado bastantes decisiones del gobierno para que el pago de intereses se pueda reprogramar, se pueda congelar a veces, y de eso vamos a hablar hoy día porque muchas familias se han visto afectadas con este tipo de situaciones. Para hablar de este tema estamos con José Luis Herrera, representante de la Comisión de Protección al Consumidor número 1 del Indecopi. Bienvenido, José Luis, al programa. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gracias por la invitación. Vamos a compartir entonces esta información muy importante. Primero, José Luis, dinos qué cosas son los intereses bancarios. Bueno, Wilfredo, el interés bancario es el dinero que nosotros vamos a pagar como contraprestación de un préstamo o el dinero que vamos a obtener por la realización de un depósito, ¿no? Estos van a ser expresados a través de una tasa de interés, básicamente. Cuando uno pide un préstamo, ya el banco nos fija un interés determinado, ¿no? ¿Cómo se calcula la tasa de interés bancario, ¿no?, en nuestros créditos? Bueno, sí, así es, Wilfredo. En verdad, el interés y la tasa de interés en el sistema peruano se calculan sobre la base de un factor individual, que es en función de cada consumidor, y en función de un factor también externo. El factor individual está determinado principalmente por la capacidad de pago del cliente, del consumidor, ¿no? ¿Cuál es su capacidad de pago? Y eso está en función de los ingresos y de la posibilidad y de la disponibilidad de dinero que pueda tener. Segundo, el riesgo, ¿no?, que va a asumir la entidad financiera, y eso va de la mano con la garantía, ¿no? Cuando hablamos de garantía va de la mano con el riesgo en función de cuál es la posibilidad de que el consumidor me pague o no me pague dicho préstamo, ¿no? Entonces, estos factores van a determinar de manera individual la tasa de interés que cada entidad financiera le va a ofrecer a un cliente. Aquí, cuando hablamos de garantía, estamos hablando de que, por ejemplo, ¿no?, van a existir diversos tipos de créditos y en función de cada crédito va a existir una garantía determinada. Mientras la garantía sea más fuerte, entonces la tasa de interés va a ser más baja. Mientras la garantía sea mínima o sea inexistente, entonces el riesgo va a ser más alto y por ende la tasa de interés también va a ser un poco más elevada. En términos de ejemplos, podemos hablar de los créditos hipotecarios, ¿no?, que tenemos como garantía el bien inmueble, ¿no?, que se entrega en garantía hipotecaria. Entonces, al tener esa garantía que es fuerte, líquida y que no se deprecia, entonces la tasa de interés va a ser ligeramente reducida. A diferencia, por ejemplo, de una tarjeta de crédito, ¿no?, cuya emisión de una tarjeta va a implicar que el consumidor no suma una garantía hipotecaria ni vehicular, sino que se va a respaldar el incumplimiento de pago con los bienes que pueda tener, ¿no? Y que eso va a implicar necesariamente un mayor riesgo por parte de la entidad y por ende eso se va a ver reflejado en una tasa de interés un poco mayor. Por ejemplo, si yo soy una persona que quiere un préstamo personal y soy un independiente o si de repente soy en planilla, ¿no? Si estoy independiente, los intereses que me va a poner el banco de repente son mayores, y si estoy en planilla, los intereses van a ser menores porque hay una certeza de repente que voy a recibir el pago
si estoy en planilla, regularmente cada mes, y si soy un independiente, a veces los ingresos pueden ser inciertos, ¿no? Así es, Wilfredo. Tener un trabajo y obtener una remuneración mensual va a determinar también un riesgo, ¿no? Y el porcentaje de cuánto podamos afectar de dicha remuneración para el pago de una obligación, ¿no? Y tal como mencionas, las personas independientes, por el mismo grado de inestabilidad en la percepción de sus ingresos, van a tener un riesgo, o el riesgo del cumplimiento del pago de ese préstamo, de la evolución de ese dinero que les están prestando, va a ser un poco más alto. Y la manera de compensar ese riesgo es con la tasa de interés, ¿no? Entonces, sí, ese es el factor individual para la determinación de la tasa de interés. Hay otros factores que son ya externos, por ejemplo, ¿no?, la tasa de inflación a nivel de país, ¿no?, la tasa, o sea, el nivel de riesgo que de manera general las entidades financieras quieren asumir, ¿no? O sea, eso ya determina, eso es en función de una política un poco más amplia, ¿no? Y en función a ello es que cada entidad financiera determina cuál es el riesgo que quiere asumir, y en función de los factores económicos también del país, ¿no? Eso es desde el punto de vista solo abstracto, ¿no? Como sabemos, en el mercado existe una competencia, ¿no?, entre las entidades financieras para ofrecer créditos, colocar créditos, ¿no? Y se puede decir que la ventaja que ofrece cada una de ellas está en función de la tasa de interés que le ofrecen al consumidor, ¿no? El consumidor debe informarse y tiene que diferenciar cuál es la tasa de interés más baja o la más competitiva que le ofrezca cada entidad del sistema financiero, para poder también elegir y tomar una decisión de consumo. Uh-huh. Y en un mismo crédito bancario me pueden cobrar uno o más tasas de interés. Cada crédito, cada préstamo contiene solo una tasa de interés, pero esta tasa de interés puede manifestarse de dos maneras. Y aquí es muy importante que conozcamos, y es importante también que los consumidores tengan claro estos dos conceptos. La tasa de interés propiamente dicha, que se denomina TEA, la tasa efectiva anual, que es el valor puro del interés que se me cobra por el capital, y la tasa de costo efectiva anual, es decir, la TCEA, ¿no? Y la TCEA es la tasa de interés que va a representar el valor de todos los cobros que me va a realizar la entidad financiera por ese préstamo. En fin, ¿no?, todos los conceptos que van a involucrar la entrega de ese dinero y el reembolso va a implicar la tasa de costo efectiva anual, la TCEA, que va a ser distinta a la TEA o la tasa de interés, que solamente es el interés o el monto del dinero que se le tiene que retribuir por la entrega del capital. Estos dos conceptos son manifestaciones del interés, pero son distintos. El primero, la TEA, permite identificar el valor del dinero que me están cobrando, y la TCEA me permite comparar si un crédito me sale más o menos oneroso entre una u otra o varias entidades financieras. La TCEA me va a permitir comparar el precio del préstamo que me están dando en función de todo, ¿no?, de todos los costos que van a involucrar dicho desembolso. Y en esta coyuntura de la pandemia del COVID-19 se han dado algunos cambios en el tema bancario, en el tema de los créditos, ¿no? Se han dado facilidades. ¿Nos puedes explicar un poco qué es lo que ha cambiado con esta coyuntura? Bueno, Wilfredo, con la entrada, con la declaración de estado de emergencia y a raíz de la pandemia, el sector financiero ha sido uno de los mayores afectados, ¿no? Ha sido también declarado por el Estado como un servicio esencial, ¿no?, forma parte del marco del servicio esencial a nivel general. Entonces, todo ello ha traído como consecuencia de que el Estado, a través del ente regulador que es la Superintendencia de Banca y Seguros, emita diversa normativa que tienda como finalidad poder de alguna manera equilibrar todo este riesgo sistémico que podría estar generándose principalmente por el incumplimiento de los pagos por parte de los consumidores, y segundo por el retroceso de la economía familiar, ¿no?, la economía de los consumidores sobre todo.
Entonces, la Superintendencia de Banca y Seguros, en su rol de regulador, ha emitido diversa normativa. Una de las primeras normativas que emitió allá por el mes de marzo de este año fue básicamente la obligación de las entidades financieras de reprogramar los créditos de los consumidores, ¿no? De manera automática, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta varios factores, pero básicamente que se haga una reprogramación de dichos créditos, ¿no? Ello a fin de que no se pueda afectar de manera general toda la economía básicamente de los consumidores. Fueron unos lineamientos sobre la base de los cuales las entidades financieras han procedido a reprogramar, según las cifras, aproximadamente estamos hablando de 9 millones de créditos, ¿no? Del sector de consumo, que representan un importe significativo para la economía nacional. Sobre la base de estos lineamientos, el 30 de julio pasado, del mes pasado, la Superintendencia ha emitido una nueva normativa ya más precisa, específica en relación al tema de la reprogramación de los créditos. Estamos hablando de la resolución SBS 1870-2020, la cual va a entrar en vigencia y va a ser de obligatorio cumplimiento a nivel nacional a partir del 30 de agosto de este mes. Entonces, y sobre la base de esta normativa se han delimitado varias obligaciones y varios derechos que van a tener los consumidores en el marco de la reprogramación de los créditos, créditos que tienen aún pendientes de pago, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer de repente la diferencia, porque uno puede reprogramar y también se puede refinanciar, ¿no? Si uno tiene problemas de pago, uno puede pedir este tipo de facilidades. ¿Qué nos podría convenir de repente a los consumidores que estamos en un problema, perdimos el trabajo o estamos en medio de esta pandemia y no podemos honrar el crédito, pagar el crédito? ¿Qué nos sugerirías? ¿Cuál es lo que convendría? ¿Refinanciar o reprogramar? Sí, bueno, es muy importante la pregunta porque nos permite distinguir dos conceptos que son muy parecidos, pero que sí traen efectos económicos en el consumidor en gran medida. El refinanciamiento y la reprogramación tienen como causal inicial o como base, como presupuesto, el hecho de que el consumidor haya estado o no haya estado al día en el pago de su deuda. Si al momento en que he entrado, por ejemplo, en este caso de la pandemia, ¿no? Si al momento en que entramos en el estado de emergencia, el consumidor no ha estado al día en su deuda, entonces lo que la entidad financiera lo que va a hacer es un refinanciamiento, porque ya existía deuda vencida y pendiente de pago antes de la entrada en vigencia. O sea, es decir, el consumidor ha dejado de pagar antes de que se produzca esta situación particular. El refinanciamiento va a implicar ¿qué cosa? La liquidación de todos los intereses vencidos, los cuales van a cargarse al capital. Los intereses vencidos se van a agregar al capital no pagado, y sobre ese nuevo capital más interés no vencido se van a generar nuevos intereses a un plazo y a un monto de cuotas que va a ser determinado en función de la negociación que se realice entre el consumidor y la entidad financiera. Estamos hablando de que esto va a implicar necesariamente un nuevo contrato, una nueva hoja resumen, un nuevo cronograma de pagos, nuevas condiciones, ¿no? Y va a implicar básicamente como un nuevo contrato, es un nuevo crédito. La refinanciación, y a diferencia de la reprogramación, en la reprogramación lo que va a suceder es que las cuotas que estaban vencidas las vamos a correr, las vamos a actualizar a una fecha determinada, y sobre esas cuotas no van a pasar al capital. Simplemente vamos a prorrogar el vencimiento de dichas cuotas, y sobre ese periodo simplemente se podrá o no cobrar intereses, ya cada entidad financiera determinará, ¿no? Pero estamos hablando simplemente de una prórroga de plazo del vencimiento de las cuotas. La reprogramación no implica que el interés se cargue al capital como si ocurre un refinanciamiento. En la reprogramación, como al ser una simple variación del plazo o del vencimiento de las cuotas, no va a implicar la celebración de un nuevo contrato,
sino simplemente la variación del cronograma de pagos, y en todo caso las entidades financieras deberán informar a los consumidores cuáles son las condiciones o cuáles han sido los extremos del contrato que han sido variados, ¿no? Vinculados especialmente con la reprogramación o con la variación del vencimiento de la cuota. Entonces son dos conceptos muy importantes que básicamente van a traer bastante diferencia en la cantidad de intereses que el consumidor va a pagar, y segundo, cuánto tiempo se va a demorar en liberarse de dicha obligación. Otro punto adicional va a implicar que el refinanciamiento, hay otra diferencia, que el refinanciamiento parte de que el consumidor ha visto deteriorada su calificación crediticia, porque previamente a ello ha incumplido con el pago. En la reprogramación no se afecta la calificación crediticia al consumidor, ¿sí? Porque estamos ante un contexto de emergencia, entonces el consumidor no podría verse perjudicado por una situación particular, ¿no? Como es el tema de la pandemia. Entonces no hay afectación de la calificación crediticia en el caso de la reprogramación. En el caso de refinanciamiento sí hay afectación de la calificación crediticia, es decir, obviamente el consumidor, al no haber tenido capacidad de pago hasta antes de la pandemia, y obviamente va a seguir viéndose deteriorada luego de la pandemia en su capacidad de pago, sí va a verse afectada su calificación crediticia. Eso va a impedir que pueda obtener mayor financiamiento, en fin, ¿no? Varios factores que van a determinar que no su posición en el sistema financiero, ¿no? Entonces, básicamente esas son las diferencias, Wilfredo. José Luis, también hubieron muchas dudas en el tema de las reprogramaciones de algunos consumidores que reclamaban que los bancos le habían reprogramado, pero de repente a más plazo de lo que ellos pensaban, a más cuotas, tenían que pagarlo. Si tenían un crédito que iban a pagar en 5 años, con esa reprogramación la pagaban en 10 años, se quejaban porque no las habían consultado y se había hecho prácticamente una reprogramación automática, ¿no? ¿Tú qué ves estos temas de estos reclamos? ¿Ha habido un incremento de este tipo de incidencias en la comisión? Así es. Sí, así es, Wilfredo. A lo largo de estos meses, como te mencioné, la superintendencia emitió diversa normativa que, de manera general, ¿no? Manera de lineamientos, donde instaban a las entidades financieras a efectuar las reprogramaciones de los créditos. Estas reprogramaciones se han producido, obviamente cada entidad financiera ha establecido un mecanismo de manera individual para reprogramar los créditos. Obviamente cada una de ellas ha tomado diversos mecanismos, diversas opciones, ha establecido diversas formas de poder contactarse con sus clientes. Sin embargo, eso ha creado un cierto desorden o un cierto tratamiento diferenciado entre una u otra entidad financiera y bancaria. Entonces, la resolución 1870 del 2020, que entra en vigencia la próxima semana, lo que ha hecho es un poco organizar este tema de las reprogramaciones un poco de manera ordenada, ¿no? Y estableciendo mecanismos. Se parte de dos supuestos, ¿no? El primero, si tu entidad financiera ya efectuaste la reprogramación, será el primer supuesto. Segundo, si tu entidad financiera todavía no has efectuado la reprogramación, entonces tienes que comunicarle al consumidor para que verifique, acepte la reprogramación que le has hecho, elija o tome una decisión respecto a dicha reprogramación. Primero, si es que quiere realizarlo, y segundo, si es que no quiere realizarlo. Segundo, le tienes que dar la posibilidad al consumidor, ¿no?, de que pueda elegir, ¿no?, diversas opciones de reprogramación en función de los intereses o en función de las condiciones particulares de dicho consumidor, de dicho cliente. Para ello, se ha establecido de que las entidades financieras tienen un plazo máximo de 7 días para que puedan atender las solicitudes de los consumidores de reprogramación para de esa manera ofrecerles una oportunidad o una posibilidad o varias posibilidades de reprogramación. Estas reprogramaciones, según la norma, tiene 4 puntos que son bien importantes y que son de actualidad, que no son obligatorios, pero que sí tienen que ponerse sobre la mesa en cada una de estas
de estas ofertas que deben otorgar las entidades financieras. Primero, la reducción temporal o definitiva es algo que está sobre la mesa en la actualidad, que debe ser puesto sobre la mesa en el marco de estas reprogramaciones. Segundo, la condonación de intereses vencidos, comisiones o gastos, ¿no? Porque como sabemos, durante estos meses se han generado ciertos intereses, ciertas comisiones, ciertas penalidades que han visto que las deudas se vayan incrementando exponencialmente. Tercero, la postergación de las cuotas o su prórrata en periodos posteriores, ¿no? Eso va a implicar de que la reprogramación implique una postergación del vencimiento de las cuotas. Cuarto, la extensión del plazo del crédito a fin de reducir el monto de las cuotas. Yo te extiendo tu plazo de crédito, ya no vas a pagar en 20 cuotas, sino me vas a pagar en 30 cuotas, y eso trae consigo que yo te reduzca la cantidad o el monto de la cuota que debas pagar. Y otras que establezca cada entidad financiera. Pero la norma te establece claramente que estas 4 opciones, o alguna de estas 4 opciones, tienen que estar necesariamente sobre la mesa al momento en que se le otorga al consumidor la posibilidad de reprogramar sus créditos, ¿no? Y el consumidor tiene la obligación de, frente a esas opciones que estén sobre la mesa, elegir alguna de ellas en un plazo mínimo de 7 días para créditos hipotecarios y 5 días para los demás créditos ¿no? que obtengan o que tengan en situación de deuda a raíz de esta situación de emergencia. Todo esto que te menciono, Wilfredo, tiene que estar debidamente sustentado. Las entidades financieras tienen que establecer mecanismos que permitan acreditar de que han puesto a disposición estas opciones, y también tienen que acreditar de que la manifestación de voluntad del consumidor, así como, obviamente, la comunicación que han realizado al consumidor de dichas opciones, así como de las propuestas de reprogramación que les han brindado a ellos. Entonces, es importante ese punto, porque a partir de la próxima semana es una obligación ya de manera general para todas las entidades financieras, y va a significar de que los consumidores puedan de alguna u otra manera poder decidir de alguna manera cómo es que quieren o van a poder reprogramar sus créditos en función de su capacidad de pago y en función de la situación económica. Eso básicamente son las últimas, ¿no? Perfecto que hayan reglas más claras para los consumidores. Te cuento que tenemos varias consultas de las personas que están viendo esta transmisión, pero el tiempo es bastante corto y las vamos a estar respondiendo por interno más adelante. Y te hago la última pregunta entonces para ir terminando. ¿Los bancos pueden variarnos una tasa de interés de un crédito que ya tengamos contratado? No, salvo que esté establecido en el mismo contrato. Pero en principio las tasas de interés en una circunstancia natural no pueden variarse. Sobre todo si es en perjuicio del consumidor, ¿no? En un incremento, ¿no? Y el único supuesto a nivel interno es que exista una condición dentro del contrato y que tenga como premisa una negociación, ¿no? Por parte del consumidor, ¿no? Y obviamente hay circunstancias particulares, ¿no? Hay circunstancias particulares donde el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Bancos y Seguros pueden intervenir, ¿no? Y que la propia normativa les autoriza a ellos para poder entrar a tallar en el tema de las tasas de interés. Pero en principio las entidades financieras no lo podrían hacer de mutuo propio para incrementarlas. Para reducirlas, evidentemente sí, en el marco, por ejemplo, en este tema de la pandemia y la normativa que ha sacado la Superintendencia y que es de obligatoriedad, de obligatorio cumplimiento a partir de la próxima semana que entre en vigencia, ¿no? Pero sí, pero bajo una circunstancia normal no se podrían variar en perjuicio del consumidor. Listo, muchas gracias, José Luis. Se nos acabó el tiempo. Amigos y amigas, ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en llamarnos a nuestros teléfonos al 224-7777 para Lima y para regiones al 0800 440 40, es una línea gratuita, o al correo sacreclamo@indecopy.gov.p. También pueden visitarnos en nuestra página web www.indecopy.gov.p y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Indecopy Oficial.
Nos vemos en una próxima edición de Entérate, que le saluda a su amigo Wilfredo Angulo. Gracias. Radio Indecopi presentó Entérate. Una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi. Síguenos en www.indecopi.gov.p y en redes sociales a través de Indecopi Oficial.